Poco es lo que usted debe saber sobre un sumario administrativo. Créame, poco pero importante, porque el trabajo pesado lo realiza un abogado de la Dirección de Asuntos Legales, el abogado instructor. Sin embargo, se supone que usted debe saber cuándo debe solicitar un sumario administrativo. Por una conducta reprochable de un trabajador de planta permanente a su cargo, y cómo hacerlo. Se supone que además debe saber qué hacer cuando la conducta reprochable y grave la realiza un coordinador o un beneficiario de un plan de becas. ¿No es cierto? También esperamos que sepa distinguir un sumario administrativo de una actuación presumarial. Bien, para eso estamos. Veremos en este video 4 temas. 1. Cuando se requiere de un sumario. 2. El sumario administrativo. 3. La actuación presumarial. 4. Situación de los becados. El convenio colectivo de trabajo establece 2 tipos de sanciones. Las sanciones correctivas, que son el llamado de atención, el apercibimiento y la suspensión sin goce de haberes. Y la sanción expulsiva, que es la cesantía. El sumario administrativo procede para conductas que por su gravedad puedan aplicarse sanciones que van desde más de 10 días hasta la misma cesantía. 3 conductas son aplicables de sanciones correctivas según el artículo 50 del Convenio Colectivo de Trabajo. A. Reiteradas llegadas tarde. B. Falta de respeto. C. Negligencia en el trabajo. Para sanciones que pudieran llegar hasta la cesantía, el artículo 51 del Convenio Colectivo de Trabajo establece una lista muy completa que incluye: A. Incumplimiento de las obligaciones. B. Quebrantamiento de las prohibiciones. C. Reincidencia en conductas ya sancionadas por suspensiones. Y D. Procesos penales. Queda a criterio del superior jerárquico del trabajador distinguir cuando una conducta que pueda ser sancionada por una suspensión debido a su gravedad o reincidencia, en vez de aplicar el procedimiento en sanciones menores con un tope de 10 días, corresponde iniciar un sumario administrativo que extendería el límite a 30 días y llegado el caso podría terminar en cesantía. Igualmente, esta decisión será revisada por la Dirección de Asuntos Legales en el primer dictamen, que puede considerar innecesario el sumario y devolver las actuaciones a la oficina para que aplique el régimen de sanciones menores de hasta 10 días de suspensión. En cambio, si la Dirección de Asuntos Legales entiende que están dadas las condiciones para el inicio del sumario, emite dictamen solicitando que se dicte el decreto que ordena la sustanciación del sumario administrativo. El sumario administrativo solo aplica para los casos en los que el responsable sea un agente de planta permanente. En los demás casos se aplicará la actuación presumarial. Un sumario administrativo es una investigación rápida llevada a cabo por la Dirección de Asuntos Legales para averiguar si un agente de planta permanente cometió una determinada conducta reprochable, contemplada en el Convenio Colectivo de Trabajo. Toda suspensión mayor a 10 días debe tramitarse por un sumario administrativo. Un sumario podrá decidir que la sanción que le corresponde aplicar al trabajador sea una suspensión, la absolución, el sobreseimiento e incluso la cesantía. Este proceso asegurará al empleado todos sus derechos procesales para garantizar su defensa. Derecho a ser informado, derecho a producir descargo y prueba, derecho a no declarar, derecho a acceso a las actuaciones, derecho a la asistencia letrada, derecho a una resolución justa, derecho a interponer recursos. Una vez tomada la dura decisión de que la conducta merece una sanción mayor a 10 días de suspensión, el titular de la repartición solo debe solicitar el inicio del sumario a la Dirección de Asuntos Legales. La redacción de la solicitud debe incorporar todos los datos de la conducta violatoria del Convenio Colectivo de Trabajo: fecha y en lo posible horario del hecho, lugar y circunstancias, si se tiene que agregar la denuncia penal y el nombre de los testigos que estuvieron en el lugar del hecho. También se debe agregar al expediente, si lo hubiese, la denuncia de un ciudadano, la denuncia escrita de un agente municipal o el acta donde se labró la denuncia verbal de un agente. Tampoco debe olvidarse de denunciar cuáles son los incisos de los artículos 50 o 51 del Convenio Colectivo de Trabajo que contemplan la conducta por la cual se solicita el sumario. Señor Director de Asuntos Legales,
Dr. Walter Lasaño. Su despacho. Me dirijo a usted a los efectos de solicitar se inicie sumario administrativo contra el agente Daniel Pérez, legajo 1045, en razón de los hechos que pasaré a detallar. 1. Los hechos. El agente Daniel Pérez, el día 5 de octubre próximo pasado, siendo las 14 horas, insultó gravemente a su compañero Arturo Gaona, legajo 4044, en el lugar de trabajo, sin motivo aparente. A raíz de la contestación del agente agredido, Daniel Pérez comenzó a golpearlo hasta dejarlo inconsciente, debiendo llamar a la ambulancia de urgencia para poder socorrerlo. No te olvides de la denuncia penal. Inmediatamente, ante la gravedad del asunto, se ha llamado a la policía, que intervino en forma rápida, llevándose al señor Daniel Pérez, mientras el jefe de personal se apersonó a la comisaría para levantar la denuncia, la que acompaña a la presente. Ahora agrega los artículos del convenio colectivo de trabajo que correspondan. 2. Violaciones al convenio colectivo de trabajo. La conducta de Daniel Pérez está incursa en lo establecido en el artículo 51, incisos C y D del convenio colectivo de trabajo, inconducta notoria e incumplimiento de las obligaciones del artículo 43. Además puede estar incurso el inciso H del artículo 51 por la comisión de un delito doloso. ¿Y las pruebas? 3. Pruebas. Acompaño a la presente copia de la denuncia policial y los nombres de los agentes municipales que se encontraban presentes en el momento del hecho. Alejandro Brosati, legajo 6098, Verónica Magali, legajo 3560 y Berta Nubis, legajo 7023. No te olvides de las medidas preventivas. 4. Medidas preventivas. Se solicita como medida preventiva durante el tiempo que se tramite el sumario el traslado del agente Daniel Pérez a otra dependencia, toda vez que su presencia en esta repartición es motivo de conflicto permanente con la víctima y pudiera generar en los compañeros temor a declarar. Dirección de Plazas, 25 de octubre de 2019. Solo resta firmar la solicitud y con las demás pruebas pedir a la mesa de entradas que se caratule un expediente y se gire a la Dirección de Asuntos Legales. Señor jefe de mesa de entradas, Gustavo Egoburu, su despacho. Solicito se caratulen las presentes actuaciones como Daniel Pérez, legajo 1045, sobre sumario administrativo. Fecho, gírese a la Dirección de Asuntos Legales. Dirección de Plazas, 25 de octubre de 2019. El primer dictamen de legales establecerá si corresponde o no un sumario administrativo y la pertinencia de la medida preventiva solicitada. Si fuera el caso, el intendente ordenará el sumario y la medida preventiva por decreto. Recibidas las actuaciones con el decreto, el director de Asuntos Legales designa abogado sumariante o instructor de sumario, quien citará al imputado a presentar su descargo en 10 días. Y lo podrá citar a declarar las veces que crea conveniente. También el imputado podrá pedir que se le tome una nueva declaración tantas veces como le parezca. El sumariante citará a los testigos y producirá toda la prueba que haya presentado el trabajador, el titular de la repartición y la que crea conveniente para aclarar las responsabilidades. Luego dará por terminado el periodo de prueba y lo citará a presentar alegatos sobre la prueba, es decir, que explique cómo la prueba presentada lo exime de responsabilidad. La Dirección de Asuntos Legales emitirá su dictamen aconsejando la aplicación o no de las medidas disciplinarias que crea conveniente. Se dará intervención a la Junta de Disciplina que emitirá su dictamen también. Luego el intendente tomará la decisión final, que puede concordar o no con el dictamen legal y de la Junta de Disciplina. En el caso de apartarse de estos dictámenes, deberá hacerlo fundadamente. El agente podrá recurrir el decreto del intendente, no los dictámenes. Los sumarios no pueden durar más de 6 meses, a partir del día en que el abogado instructor tomó vista de las actuaciones, con una prórroga no más de 3 meses.
Una actuación presumarial es un proceso de investigación más abreviado que el sumario administrativo. Existen 4 casos en los que se inicia una actuación presumarial. En el primero, el responsable de un hecho es un coordinador. Se investiga si un hecho cometido por un coordinador es merecedor de una suspensión mayor a 10 días, incluso la cesantía misma. Su tramitación también le corresponde a la Dirección de Asuntos Legales. El coordinador tiene los mismos derechos del debido proceso objetivo que la sustanciación de un sumario. Derecho a ser informado, derecho a producir descargo y prueba, derecho a no declarar, derecho a acceso a las actuaciones, derecho a la asistencia letrada, derecho a una resolución justa, derecho a interponer recursos. El titular de una repartición debe solicitar el inicio de una actuación presumarial en forma similar a la de un sumario administrativo. Señor Director de Asuntos Legales, doctor Walter Lasaño, su despacho. Me dirijo a usted a los efectos de solicitar se inicie actuaciones presumarial contra Evaristo Moris, legajo 41.045, designado como coordinador por decreto 321/16, en razón de los hechos que pasaré a detallar. 1. Los hechos. El señor Evaristo Moris recibió órdenes estrictas de no ausentarse en su trabajo sin previa autorización y pese a las indicaciones recibidas, se verifica que los días 20, 21 y 22 de julio próximo pasado se retiró 3 horas antes de su trabajo, sin que me diera autorización ni que pudiera justificar razones valederas que lo motivaran para su conducta. Durante sus ausencias, se produjeron importantes demoras en la salida de expedientes que han sido solicitados por la Secretaría en forma urgente. Estos hechos y sus consecuencias, a criterio del suscripto, exceden las posibilidades establecidas en el marco legal para la aplicación de sanciones menores. 2. Violaciones al convenio colectivo de trabajo. La conducta de Evaristo Moris está incursa en lo establecido en el artículo 51, incisos C y D del convenio colectivo de trabajo, inconducta notoria e incumplimiento de las obligaciones del artículo 43. 3. Pruebas. Acompaño a la presente copia del libro de asistencia y de las notas enviadas en cada oportunidad en que se detectó la ausencia de la coordinadora. Dirección de Plazas, 25 de octubre de 2019. Envía caratulada a la mesa de entradas un expediente con el pedido de la actuación presumarial. Señor jefe de mesa de entrada, Gustavo Egoburu, su despacho. Solicito se caratule las presentes actuaciones como Evaristo Moris, legajo 10.024 sobre actuación presumarial. Fecho gírese a la Dirección de Asuntos Legales. Dirección de Plazas, 25 de octubre de 2019. Legales cita al coordinador en el término de 5 días. En un plazo de 10 días, el coordinador debe presentar el descargo. Se produce la prueba ofrecida por el coordinador, la que haya ofrecido el jefe y la que Legales entienda que pueda esclarecer las responsabilidades. Producida la prueba, Legales emite un dictamen determinando si el coordinador es responsable y proponiendo la sanción a aplicar. Con el dictamen de Legales se gira el expediente a la Secretaría a la que pertenece el coordinador. En definitiva, será la Secretaría la que proponga la medida disciplinaria. Por decreto se aplicará la sanción propuesta por la Secretaría. Cuando se conoce el hecho, pero no se identifican sus autores, nos encontramos en el segundo supuesto de actuación presumarial. Entonces, las actuaciones estarán dirigidas a identificar a los autores para luego iniciar el sumario administrativo contra cada uno en particular. El segundo caso se produce cuando el jefe de la repartición inicia expedientes solicitando actuaciones presumariales cuando un hecho dañoso se ha producido y se desconocen los autores. Señor Director de Asuntos Legales, doctor Walter Lasaño, su despacho. Referencia informa hecho. Solicito se inicie actuaciones presumariales para determinar los responsables de un hecho acaecido el día 4 de octubre a las 7:30 horas, cuando abrimos la oficina. En dicha oportunidad,
Nos encontramos todo revuelto y con escrituras obscenas en las paredes, tal como se muestran en las fotografías que se acompañan. Inmediatamente se levantó acta con el detalle de lo que encontramos esta mañana. Preguntado a todo el personal sobre si sabían qué podía haber ocurrido, ninguno supo contestar. El último en retirarse de la oficina el día anterior fue el agente Demetrio Basavilbaso, legajo 39.393, y el agente que abrió la oficina al día siguiente fue Luis Aquino, legajo 8.527. Es todo lo que puedo informar sobre el hecho. Dirección de Plazas, 4 de octubre de 2019. La investigación la realiza Legales. Citará testigos, pedirá informes y todo lo que necesite para saber quién pudo haber sido el autor o autores del hecho. Si Legales identifica al autor o autores en algún nivel de responsabilidad y resulta ser un agente de planta permanente, solicitará que se dicte el decreto ordenando el inicio del sumario administrativo contra los presuntos responsables. Si Legales identifica al autor o autores en algún nivel de responsabilidad y resulta ser un coordinador, continuará las actuaciones presumariales hasta evaluar el grado de responsabilidad y proponer la sanción. Si Legales identifica al autor o autores en algún nivel de responsabilidad y resulta ser el beneficiario de un plan de becas, devolverá las actuaciones a la repartición de origen para que se apliquen las sanciones disponibles en el reglamento de becas. Si el dictamen de Legales determina la imposibilidad de identificar a autor alguno en ningún nivel de responsabilidad, se clausura la actuación presumarial y se archiva la misma. Cuando se produce un daño al patrimonio municipal, tal como la pérdida, destrucción, hurto o robo de un bien físico municipal, y el mismo no fuera cometido por un personal de planta permanente, nos encontramos ante el tercer supuesto de aplicación de la actuación presumarial. Si se trata de un trabajador de planta permanente, se realiza un sumario administrativo para determinar su responsabilidad. En cambio, si se trata de un coordinador, un becado, un locador de obra o aún un funcionario político, se debe iniciar actuaciones presumariales. Cuando existe daño al patrimonio municipal, siempre se debe acompañar la denuncia y la erradicación de la causa para el inicio del sumario o de las actuaciones presumariales. El Tribunal de Cuentas formulará cargo pecuniario al titular de la repartición en el que se haya producido el daño doloso, extravío, hurto o robo de un bien patrimonial que no haya iniciado el sumario administrativo o las actuaciones presumariales según corresponda. La investigación se realiza de la misma forma que cualquier otra actuación presumarial, asegurando los principios del debido proceso adjetivo. Se cita al imputado en el plazo de 5 días, se otorga plazo de 10 días para producir descargo, se produce la prueba ofrecida, se dictaminan las responsabilidades. Al finalizar las actuaciones, el dictamen podrá atribuir la responsabilidad a quien resulte culpable de dicho hecho dañoso, sobreseer o declarar libre de responsabilidad a quien fuera imputado. En el caso de encontrarlo responsable, además de las sanciones disciplinarias que le correspondan por el dolo o negligencia, se ordenará la reposición del bien o el pago del valor de reposición. Cuando por la acción imprudente o negligente de un empleado que no sea de planta, un profesional bajo locación de obra, un político o un beneficiario de un plan de beca, el municipio puede verse sujeto a un proceso judicial en el que debe abonar una indemnización por daños y perjuicios a terceros. Estamos ante el cuarto supuesto de la actuación presumarial. Cuando por el actuar negligente o doloso de un agente de planta permanente que produzca un daño indemnizable por el cual la municipalidad pueda ser demandada por un eventual damnificado, la repartición donde se produjo el daño deberá solicitar en forma inmediata un sumario administrativo. En cambio, cuando el hecho haya sido cometido por un coordinador, funcionario político, profesional sujeto a régimen de locación de obra o beneficiario de un plan de becas, el titular de la repartición deberá solicitar en forma inmediata las actuaciones presumariales.
Para la planta permanente se tramitará un sumario administrativo en forma de estilo. Para el resto se tramitarán actuaciones presumariales. Se cita al imputado en el plazo de 5 días. Se otorga plazo de 10 días para producir descargo. Se produce la prueba ofrecida. Se dictamina. Sin embargo, cuando exista una causa penal, el sumario o actuación presumarial debe suspenderse hasta tanto se resuelva el caso en sede penal. Los becados tienen un régimen distinto. No se trata de un sumario administrativo ni de actuaciones presumariales, ya que no son empleados municipales. Si de sus conductas surge que las suspensiones que se le apliquen podrían superar los 10 días, corresponde que directamente se decrete la baja del beneficio. Igualmente, cualquiera sea la decisión que se tome, se deben respetar los derechos del debido proceso adjetivo. Derecho a ser informado. Derecho a producir descargo y prueba. Derecho a no declarar. Derecho a acceso a las actuaciones. Derecho a la asistencia letrada. Derecho a una resolución justa. Derecho a interponer recursos.